Pero eso me cautivó y yo dije, no, yo necesito a Jesús. Y es ahora que cuando íbamos para allá al baile, estaba el servicio y yo volteaba y oía los cantos, los coros y se llenaba mi corazón de algo tan especial. Entonces miré por la ventana hacia el cielo e hice una oración. Señor, llegando a Florida, yo busco una iglesia y te sirvo. Él vio algo en nosotros y nos comenzó a llevar para irnos preparando para lo que Dios tenía más tarde. Yo necesito que tú me des, tenía 17 años. Le digo, Señor, yo necesito que tú me des un oficio del cual yo lo haga muy bien y me paguen muy bien y yo no dependa de una ofrenda de nada para predicar tu palabra. Y oía críticas de los pastores y de mi pastor que viven de la iglesia. Cuando tú conoces al pastor y de cómo vive y las cosas que pasa, tú sabes que no es la realidad. Bienvenidos al grano, donde todo es honesto, directo y con propósito. Hoy tengo un invitado muy especial para mí, que es el pastor Arturo Guevara. Hoy quiero ir al grano con un tema que muchos creen conocer, pero pocos entienden de verdad. Hoy vamos a hablar del pastorado. Cuando la gente escucha la palabra pastor, piensa en un líder fuerte, seguro, espiritual. Alguien que siempre tiene respuestas, pero detrás de ese título de pastor hay un hombre. Un hombre que siente, que lucha, que se cansa, que se enferma, que se equivoca. Un hombre que también pasa por procesos como todos nosotros. Porque el pastorado no es una plataforma, es un peso. No es fama, es servicio. No es un privilegio humano, es un llamado divino. Y ese llamado muchas veces se vive en silencio. Vivimos en una cultura donde ser pastor se ha vuelto algo controversial. Se critica, se cuestiona, se señala. Se dice que los pastores se enriquecen, que manipulan a la gente, que viven de la gente. Y sí, hay historias que han dañado la imagen del ministerio. Pero también hay hombres que han pagado un precio real. Hombres que han servido sin aplausos, sin sueldo, sin reconocimiento. Hombres que han permanecido fieles aún cuando nadie los vio. Hoy quiero hablar de eso, del peso del liderazgo espiritual, de la fe que sostiene a un hombre cuando todo se cae, de la honra que merece quien ha permanecido firme en medio de la tormenta. Porque los pastores no son superhéroes, son hombres llamados por Dios y formados por el fuego. Y para hablar de este tema como se debe, hoy me acompaña alguien que ha vivido el pastorado en carne propia. Un hombre que fue enviado joven a abrir una iglesia y no funcionó. Un hombre que llegó a ser millonario y lo perdió todo. Un hombre que en su quiebra escuchó el llamado de Dios y dijo sí. Un hombre que lleva 17 años viajando cada semana de Florida a Brownsville, Texas, para pastorear. Sin recibir un sueldo, sin buscar un reconocimiento y sin dejar de servir. Hoy está con nosotros mi pastor, por 17 años ya, el pastor Arturo Guevara. No solo el pastor, no solo el líder, no solo el empresario. Hoy conoceremos a un hombre conforme al corazón de Dios. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Noé. Muy contento de esta oportunidad. Un tema muy amplio, muy bonito también, complicado. Esperemos que las personas que tengan la oportunidad de ver este momento, esta plática, esta invitación, podamos contestarle algunas preguntas que estén en su corazón y que después de oírnos pues puedan tener una mejor información de lo que es el pastorado. Yo muy contento de llevarlo a cabo. Es un privilegio, pero también una gran responsabilidad que nos hemos, decidido decirle sí a Dios, pero a la misma vez una bendición, pero un compromiso muy grande, muy serio, que se tiene que llevar con mucha responsabilidad. Amén, pastor. Pues un privilegio tenerlo aquí con nosotros.
Como decía ahorita en la introducción, el propósito mayor de tenerlo con nosotros el día de hoy, aparte de aprender de usted y de ver que es un hombre esforzado y valiente, no solo porque está al frente de una iglesia, sino por tantas cosas que de primera mano he podido ver, ¿verdad? A lo largo de 17 años, cosas que he admirado y conocido de parte de usted, ¿verdad? De todo lo que Dios ha hecho en usted, pero que a veces la gente no tiene esa experiencia o no tiene ese privilegio porque lo ven solamente al frente de la iglesia, lo ven como predica con tanta unción, con tanto poder, pero a veces llega a creer la gente, como decía ahorita en la narración, que los pastores son superhéroes, ¿verdad? Y hoy pretendemos con esta entrevista mostrarle a la gente lo que es Arturo Guevara realmente el hombre, ¿verdad? Aparte de conocer toda su amplia trayectoria y todo en lo que usted se mueve en los negocios, en la construcción, que conozcan que usted es una persona real también. ¿Le parece si nos empieza a platicar de dónde es usted? Yo sé que muchas de estas cosas yo ya las conozco, pero hay gente que le importaría o le gustaría conocerlo. ¿De dónde es? ¿Cómo creció? ¿Cómo llegó Arturo Guevara a ser quien es el día de hoy? Bueno, una historia muy larga de 58 años, de muchos días, muchas horas vividas, cumplidas, trabajadas, pero para ir al grano, en nombre del programa me encanta, te felicito. La introducción que haces también muy linda, pero nací en el 68, un 9 de junio, muy contento con la fecha y con la edad, con lo que Dios nos ha dado, en una familia muy linda, muy trabajadora, muy especial. Yo muy contento en la casa, en la cuna donde nací con mis padres. La experiencia espiritual, que es quizás la que hoy nos vamos a enfocar, porque habría muchos otros temas que podríamos compartir y quizás en otra oportunidad que me invites hablaríamos. Pero serían como los 11 años por lo tradicional y por la fe de mi papá, que aunque no era un asistente a una iglesia de todos los domingos, siempre vio una vida de fe. Él no salía de casa sin orar. Ahí en una esquina de la casa tenía un altar, por lo tradicional que se conocía y lo que conocíamos hasta ahí. Llego a una edad de 11 años, 10 años, y me mandan a la iglesia de la colonia obrera. Saludos a los de la obrera. Y comencé a ir a estudiar el catecismo. Me encantó. Había un pasaje, un versículo, una porción de los mandamientos y de las creencias que le llamaban el credo. Y muchos jovencitos quizás no hicieron su primera comunión porque te lo que tenías que aprender de memoria. Para mí, pues, gracias a Dios me dio una mente privilegiada que puede retener información y memorizar cosas. Y de ahí comienzo una experiencia religiosa llena de preguntas, de anhelos, de inspiraciones. Por ejemplo, estoy estudiando las catequistas, las personas que nos enseñaban, y luego después, las pocas veces que fui a misa porque era necesario, y luego hacer la primera comunión, mirar al sacerdote con sus vestimentas, mirar a los ayudantes, los monaguillos, creo que le llaman. Me inspiró, me motivaba, algo me llamó la atención. Y terminé, hice el proceso de lo que es, participé y muy contento hasta ahí. Después, un año después, sería como a los 12, familiar de mi mamá, una hermana tía mía, hermana de mamá, va a una iglesia y su vida cambia. Su vida cambia por completo. Sí nos visitamos, sí nos conocíamos, sí sabíamos quién era, había visitas, pero en ese tiempo ya ella estaba viviendo acá en Bronzeville y fue hasta la colonia. Me impactó porque en ese tiempo las calles de nuestra colonia todavía no estaban pavimentadas, había muchos baches y la economía de ellos un poquito mejor. Me recuerdo que llegó en un carro nuevecito del año, gris, un Buick Regal, nunca se me olvida porque eso también me impactó. Y yo decía, ¿cómo mi tía anda con su carro tan nuevo del año y entre tanto bache venir? Porque a lo que vino fue a hablarnos de Cristo. Wow. Y fue y nos presentó lo que había recibido. Dice la Biblia que demos de gracia lo que de gracias
recibido y nos dio el mensaje de salvación un niño de 12 años, más platicándole a mi mamá, pero los niños siempre oyen. Y ahí estaba yo escuchando y de repente algunas cosas, pasajes apocalípticos que te sorprenden y que te asustan y que te dan miedo y que a los que no tengan a Cristo, esto es lo que le va a suceder. Y una condenación. Y eso llamó mi atención y dije, no, yo no quiero ir a ningún lago de fuego. Y luego habló un poquito de la marca de la bestia y el 666, cosas que en otra ocasión podríamos hablar. Pero eso me cautivó y yo dije, no, yo necesito a Jesús. Y yo lo quiero en mi corazón. Y de ahí en una oración muy sencilla, pero muy llena de fe, eh, recibí a Jesús en mi corazón. Tocó que en ese mismo tiempo mis papás estaban en el proceso de la residencia, nos dieron los papeles para poder emigrar a Estados Unidos y entonces mi papá todavía tan apegado a su trabajo, muy buen trabajo, suficiente para sostenernos y mantenernos bien, no quería, pero entonces la tía le dijo, pues manda a los muchachos a que vivan con nosotros, van a la escuela y cuando ustedes decidan cambiarse a Estados Unidos. Y fue el acuerdo. Rapidito digo que me vine a vivir con mi tía un año, vine a Bronzeville, ingresé al grado 8 y todo el grado 8 que crucé vivía con mi tía de lunes a viernes y el fin de semana regresaba a Matamoros. Ese año completo, casi por el tan fuerte que estaba su fe en el Señor, constantemente en las noches estaban yendo a servicios, a vigilias, a campañas, y en todo el proceso de ese curso escolar, pues estuve tan activo, involucrado, que mi corazón se llenó de más pasión por el Señor. Wow. Al otro año, cuando iba a entrar al grado 9, ya iba a Porter, mis papás ya decidieron emigrar, venirse a vivir a Estados Unidos, entonces ya no vivo con mi tía, entonces esa oportunidad de ir constante, porque mis papás todavía creían en Dios, pero su fe era normal, como casi toda persona que cree en Dios, pero hasta ahí no va a la iglesia, no lee la Biblia, no conoce las escrituras, nomás saben que hay un Dios. Y entonces yo comienzo a crecer, a involucrarme con amigos, a jugar fútbol. Comencé a jugar creo que muy bien y me comienzo a juntar con personas más adultas y ese fue casi parte de mi vida. Los de mi edad eran normales, pero siempre quería aprender y estar con los más adultos. Pero los más adultos tienen otras ideas, otros principios, otros hábitos. Y comencé a jugar y después cuando salían cansado, pues a veces había agua, a veces no había agua y entonces había cerveza y pues con sed y la cerveza ahí, pues a veces comencé a probar cosas que ya había hecho en casa en alguna fiesta de Navidad o no era algo nuevo, pero uno principiaba. Después uno va creciendo, comienza que los bailes, que las amistades y se convierte en una rutina, el tipo de diversión con los amigos, con los nuevos amigos, ya vas creciendo y comencé a dejar de ir a la iglesia. Recuerdo que una tía muy linda que ya pasó a la presencia del Señor, nos cuidó mucho y nos llevaba con ella y con todo su grupo de personas y eso fue un proceso casi de 2 años alejado de no ir a la iglesia, de estar asistiendo a bailes en la terraza Corona y así. Todas las semanas había una oportunidad, viernes, sábado y domingo, para salir como grupo, unas 20 personas. Y esa fue la rutina. Pero recuerdo yo que los fines de semana siempre regresábamos a la colonia, aunque ya vivíamos en Bronzeville, y de la Obrera a la terraza Corona por la España había ahí una iglesia que se llama todavía Elohim. Y es ahora que cuando íbamos para allá al baile estaba el servicio y yo volteaba y oía los cantos, los coros y se llenaba mi corazón de algo tan especial como ahorita. Me recuerdo también porque se me salían las lágrimas, pero como iba en el grupo y la noviecita y los amigos y las amigas, me limpiaba las lágrimas y con el deseo de abandonarlos y meterme a la iglesia. Nunca se me olvida esa sensación, ese llamamiento que estaba ahí. Pero bueno, lo hacía a un lado, ya llegaba donde íbamos al baile, se me olvidaba y hasta ahí. Se cumplieron 2 años, cumplí yo 15 años. Mi papá trabaja aquí en Broadway, se queda sin empleo y tiene algunos meses desempleado.
Y pues, aunque el gobierno aquí te ayuda y la buena mayordomía que ellos tienen en la administración, pues vivíamos y comíamos. Pero llegó un tío, otra hermana de mamá y su esposo nos invitó a Florida. Nos invitó para progresar económicamente y allá había oportunidades desde muy pequeños, aunque trabajadores hemos sido, lo quiero poner ahí porque desde los 9 años muy trabajadores en muchas diferentes cosas. Y entonces, pues con esa oportunidad, mis papás deciden un 21 de noviembre del 83 emigrar a, al estado de la Florida, donde mi tío nos comunicó que había una oportunidad para todos y mejor. Esa noche, 20 de noviembre, una noche antes, era un domingo como hoy, que estamos grabando, eh, la tía, la que nos había presentado el plan de salvación y me había llevado por un año a la iglesia con ella, vino a orar, a despedirnos para que nos fuera bien. Y estábamos en la casa de la otra tía con la que nos íbamos a ir, aquí mismo en Broadway por la Lomita. Y entonces me recuerdo muy bien porque siempre son cosas que me tocan mucho. Cuando ella comenzó a orar por mí y puso sus manos y por todos, comencé a llorar. Vino, yo le llamo un toque del Espíritu Santo, tocó mi corazón, que yo comencé a llorar por mucho tiempo, puedo decir que horas. Y mi papá, ya, mijito, ya, mijito, ya. Y yo no podía, aunque quería, no podía dejar de llorar. Estaba llorando y llorando, que quedé muy tocado con la presencia de Dios a través de esa oración. Esa mañana nos levantamos para salir en caravana con mi tío y nosotros en un carrito muy, modelo muy viejito, pero creíamos que nos iba a llegar allá. Esa mañana, 21 de noviembre, saliendo por el viejo 77, el Old Highway 77, todavía el que estaba hoy no estaba construido. Entonces miré por la ventana hacia el cielo e hice una oración. Señor, llegando a Florida, yo busco una iglesia y te sirvo. Nos tardamos 2 días y medio en llegar porque dormíamos de noche y el carro iba fallando con el filtro de la gasolina. Pero un miércoles llegamos 23 de noviembre a Florida. Nos instalamos, mis tíos, que ya asistían a una iglesia también cristiana, ese viernes en la noche, 25 de noviembre, estábamos en la iglesia, que hasta el día de hoy, después de casi más de 40 años, todavía sigue siendo nuestra misma iglesia y nuestro mismo pastor. Wow. Desde ahí, la oración de una adolescente de 15 años se cumplió. Busqué una iglesia, la encontré y desde ese día hasta el día de hoy, entre altas y bajas, entre malas decisiones que como humanos a todos nos ocurren, sobre todo cuando uno va creciendo, pero la decisión fue firme, servir al Señor. Y de eso ya han pasado 43 años. Desde 1983 hasta el día de hoy, creo que si sumamos bien, 43 años de servir incansablemente. Yo creo que fue la mejor decisión que tomé, no me arrepiento. Al contrario, al analizar la vida, me ha bendecido mucho. Ahí estaba una jovencita que era la líder de los jóvenes, y su servicio y su deseo me impactó. Hicimos un drama juntos de María y José y nos la creímos. Cuando se terminó el drama, le dije, ¿quieres ser mi novia? Y ella dijo, ay, lo voy a pensar. Le dije, no me contestas hoy. Yo no estoy para esperar. Firme. Firme como siempre. Y ella dijo que sí, y hoy ya pues vamos a cumplir este año 40 años de casados. Wow. Entonces, como ella era la directora de los jóvenes de ese tiempo, muy jovencita también, al otro año pues ya me eligieron a mí y nuestra relación de noviazgo comenzó muy bien y sirviendo en la iglesia, muy entusiasmado. De hecho, un día que mis papás se vinieron para acá, no quiero contarlo más porque y ella estaba allá y yo con deseo de estar en la iglesia por el servicio, por el deseo, pero también por estar cerca de ella, me atreví a desobedecer a mis papás y decirle, yo me voy para la Florida. Y por primera vez me subo a un avión solo, con 17 años, experimento unas turbulencias
y unos de retrasos que yo me sentía allá arriba en el cielo. Eso me pasa por desobediente. Me dio un susto, pero al final llegué muy contento. Y quiero enfatizar algo, y por eso quizás lo mencioné, porque en ese tiempo que estoy solo, y normalmente habíamos ido a trabajar en trabajos de campo, de labor, que tenía que ver con frutas y verduras, pero un hermano de la iglesia muy activo, que lo bendigo, ya pasó a la presencia del Señor también, necesitaban ayudantes para trabajar en la construcción y me invitó, me querían mucho, miraban que era un jovencito serio, que amaba al Señor, que servía al Señor y que sabían que iba a ser responsable. Y lo quiero decir porque ahí va a ser parte quizás de lo que vamos a ver más adelante. Él me dio la oportunidad de trabajar y me llevó para levantar basura, así como donde estamos ahorita, cerca de los apartamentos, a levantar la basura de que todos dejaban. Y era muy aburrido. Y le dije que si me cambiaba donde estaban los carpinteros. Y él me dijo, pero el trabajo que tienes es muy fácil. Yo le dije, sí, pero es aburrido. Fácil, pero aburrido. Yo quiero andar allá. Dijo, pero allá más peligro. Le dije, no, yo quiero andar allá. Y me dio la oportunidad. Supe en esos días que yo había nacido para ser un carpintero constructor. Wow. Y trabajé por 3 meses. Se acabó la oportunidad porque después mis padres llegaron y teníamos una obligación con el rancho que nos daba una casa donde vivir gratis, sin pagar renta, siempre y cuando todos los que vivíamos ahí de edad, que pudiéramos trabajar. Entonces me dejé la construcción, pero ahí yo supe que eso era lo mío, que yo había nacido para eso. Se me quedó ahí mi corazón. Siempre asistiendo a la iglesia. eh, Después, quien hoy en día es mi esposa, un año después, de 18 años cumplidos, me dicen que ellos ya no van a regresar ahí. Y para mí fue así como que se me cayó el cielo. Y pensé que se iban a ir a otra parte y que allá otro joven la iba a enamorar y yo la iba a perder. Y sin dudarlo le dije, nos casamos. Wow. Y ella dijo que sí. Hubo ahí unas oposiciones que será otro tema poder mencionar, pero al final, 6 meses después nos estábamos casando. Wow, gloria a Muy Dios. contentos, sirviendo al Señor como ahora los dos líderes de jóvenes, con un grupo muy grande en la iglesia, constantemente, sirviendo. Nuestra pasión, nuestra vida estaba involucrada en la iglesia. En ese tiempo asistíamos como 4 o 5 días por semana. Además, que ya para entonces nuestro pastor nos había invitado a los dos desde antes que nos casáramos, desde que éramos jovencitos, a institutos, a capacitarnos. Él vio algo en nosotros y nos comenzó a llevar para irnos preparando para lo que Dios tenía más tarde. Cuando ya estábamos casados, ya teníamos 2 niñas. Mayra nació en el 88 y Magali nace en el 90. Eran nuestras primeras 2 hijas, de 3 que tenemos, un varón al final. Era parte de las iglesias de ese tiempo abrir y levantar obreros y enviarlos a pastorear. Yo no tenía en mi mente hacerlo porque estaba muy contento ahí, trabajando siempre. Mi pastor es muy lindo y nos daba oportunidad de crecer. No había un celo en él de no dejarnos crecer, sino todo lo contrario. Y un día nos dice que nos va a enviar a pastorear. Y siempre una sorpresa, pero muy obedientes. Y decimos, bueno, si él dice, y ya nos preparamos un poquito los dos en la escuela bíblica, pues creo que es el momento para hacerlo. Pero en ese tiempo, también yo ya había regresado a la construcción, porque ya habíamos ahorrado en nuestro primer año de casados, ahorramos, compramos nuestra primera casa, ya no teníamos que depender de la voluntad de un ranchero que nos tuviera obligados a trabajar con Sí, él sí. porque nos daba una vivienda. Ya nosotros teníamos nuestra propia casa y yo le dije a mi esposa, yo me voy a ir a buscar un trabajo de construcción. Me fui y lo encontré, ya en eso estaba trabajando y como sabía que era lo mío, me gustaba, entonces estaba en eso cuando surge la otra oportunidad que dice el pastor. Y entonces con 2 niñas, una de 2 años, una de recién nacida,
comenzamos a llevar a cabo en el mismo pueblo. Y entonces, aquí es donde viene lo que mucha gente no sabe. Aunque hay iglesias, te prestan el templo, hay que pagar renta. Ujú. Y es muy importante porque hay gastos que se involucran al abrir un servicio por la luz, por la limpieza. Y entonces nos la prestaron, pero con una renta de mes. Comenzamos a invitar, algunos de la iglesia nos apoyaron y venía gente. Y luego nosotros con el deseo de que toda la gente tenga a Cristo, que reciban a Cristo, comenzamos a buscar. Pero eran personas también de bajos recursos, que eran inmigrantes y a veces no tenían carros. Entonces me iba a trabajar a las 5 de la mañana a la construcción, llegaba a la casa a las 4, a las 5 me bañaba, de 5 a 6 iba a recoger con un vehículo mío a las que iban a ir a la iglesia y mi esposa se iba por otro lado a ir a recoger a gente que no podía y que en ese tiempo estaban pasando muchos problemas. Problemas como de incesto, problemas legales que tenían que estar en corte. Y cuando eres el pastor te involucras en las vidas con otras personas que no tenían ni qué comer, que estaban pasando situaciones adversas. Y entonces lo poquito que teníamos, pues lo compartíamos. Y luego después la gente que venía, pues era de bajos recursos, era gente que necesitaba ser ayudada. Teníamos que pagar la renta con nuestros recursos, con nuestros diezmos. Pagábamos la renta, lo otro que nos sobraba, les ayudábamos con comida, con gasolina, con llevarlos a la corte. Y fue un trabajo muy lindo. Nunca será una queja eso, pero al final, pues llega un momento que como humanos, tanta vuelta, tanta correteadera. Y yo estaba también aprendiendo a ser un líder en la construcción. Ya para entonces no solamente era un trabajador que enviaban, sino que le dejaban responsabilidad obras. Y pues querer ir creciendo en esa parte de la construcción, este, el trabajo de la iglesia se hizo cansado. ¿Cómo era? Pastor, ¿puede mencionar, por favor, disculpe, cuántos años tenía usted cuando esto pasó? A 22. Y a los 22 años estaba al frente de la iglesia recogiendo gente, pastoreándola, ayudándole con sus propios recursos, porque me imagino que la iglesia no generaba dinero como para ayudar en todo No, esto. no. Te voy a contar algo que quizás más adelante hablemos. Tendría yo 17, 18 años. Desde los 16 años comencé vamos a decir, a predicar. Me daban oportunidad. Todavía estoy aprendiendo a predicar, pero ya desde entonces lo hacía. Y entonces un día me invitaron a predicarle a unos jóvenes de otra iglesia del mismo pueblito, allá en Plant City, Florida. Y yo recuerdo que esa noche le dije al Señor, hice una oración, Señor, yo necesito que tú me des, tenía 17 años. Le digo, Señor, yo necesito que tú me des un oficio del cual yo lo haga muy bien y me paguen muy bien y yo no dependa de una ofrenda de nada para predicar tu Ujú. palabra. Por dos razones. Porque en ese tiempo y en este tiempo hay gente que no entiende lo que es esto, gente que se ha equivocado y por eso critican, pero gente también que tiene una imagen muy no cierta y critica. Y oía críticas de los pastores y de mi pastor que viven de la iglesia. Cuando tú conoces al pastor y de cómo vive y las cosas que pasa, tú sabes que no es la realidad. Pero para evadir y evitar ese tipo de comentarios de gente que a veces ni es la que da y es la que más está hablando. Ujú. Porque la gente que da y entiende el principio del por qué y para qué, lo hacemos con tanto gusto que hemos visto los resultados de que Dios promete lo que dice en su palabra a aquellos que practicamos la mayordomía cristiana y lo hacemos generosamente y con alegría de corazón. Bueno, a lo que voy es, yo hago esa oración y Dios la oyó, como yo la otra de encontrar una iglesia para Ajá. servirlo, oyó otra vez otra de mis peticiones y me dio ese oficio le llaman en inglés framer, carpintero, el que arma la obra negra en la construcción. En otros términos también se le llama así. Entonces yo vengo aprendiendo, yo vengo desarrollándome, ir aprendiendo a ir creciendo en el oficio de la construcción de lo que me gustaba tanto y me gusta tanto todavía,
Dicen que para lo que tú naciste lo puedes hacer gratis y sin que se te pague. Ajá. Hoy yo he hecho construcción gratis y no se me tiene que pagar, aunque me pagan muy bien. Y predico esta palabra siempre no buscando, aunque me han bendecido en ocasiones algunas iglesias y se lo agradezco, nunca lo rechazo. Pero Dios oyó la oración y cumplió propósitos y por eso es que hacíamos lo que hacíamos sin esperar nada y con lo que teníamos pues lo repartíamos hasta donde más podíamos, pero era una carrera de todos los días y creo que fue casi un año ese proceso. Llegó la temporada donde la gente migra porque se acaban las cosechas de esa temporada en ese lugar y emigran para el norte para aprovechar otras temporadas de otro tipo de productos de frutas o verduras. Y ahí es donde la gente, tendríamos algunas 60 personas y nos quedan 20. Cuando tenemos ese grupo más pequeño y un poco cansado de hacer esto todos los días, voy y hablo con mi pastor. Y le digo, pastor, la otra era que pagar la renta del templo también con nuestras finanzas, porque la gente era pobre y no entendían los principios de mayordomía y no ofrendaban y no diezmaban, pues, y a veces cuando invitábamos a un predicador, pues había que darle una ofrenda y si entraba un poquito, pues el predicador invitado lo bendecíamos con lo poco Ujú. que había. Entonces hablé con mi pastor y le dije lo que estaba pasando y que si me podía regresar otra vez a la iglesia y él muy contento dijo sí. La pastora, esa esposa de mi pastor, más contenta porque ella nunca estuvo de acuerdo con que nos Dejarlo enviara, ir. dijo, ay, si son los que más nos ayudan, si ya los estás sacando, y regresamos. Y entonces ahí hice otra oración. No vuelvo a pastorear hasta que me dedique solamente a pastorear, porque las dos cosas no es algo fácil. Y alguien dice por ahí, cuéntale tus planes a Dios, Ujú. que Dios se ríe de ellos. Así pasaron los años, regresé a mi iglesia, servimos ahí en todo lo que podíamos, en todos los diferentes departamentos, desde maestro, director de caballeros, misionero, evangelista, bueno, todos los diferentes oficios o trabajos o necesidades que hay, mi esposa y yo cumplimos ahí y estábamos muy contentos. Tendríamos 22. Ujú. Y como seguimos creciendo en la parte laboral de la construcción, Dios es fiel y Él sabe pagar y pagar muy bien. Y no se va a olvidar de ninguno de tus esfuerzos. Ujú. Él ve todo lo que tú haces y cuando hacemos las cosas para Él, Él paga bien. Comencé a aprender, comencé a crecer en la construcción y a los 30 años tengo una empresa constructora. Una empresa constructora que comienza a desarrollar, a crecer, a funcionar. Me había dedicado todos esos 8 años a trabajar duro todos los días y comencé a entrenar mucha gente en la construcción. Gente que no sabía, que llegaban para trabajar en el campo, los sacábamos del campo. Amigos y familiares de la iglesia y aún no conocidos, hasta tener 200 personas dirigidas por mí como supervisor general para un dueño. Y un día me di cuenta ya de lo que se ganaba y lo que podía generar y me ofrecieron un trabajo con 7 personas. Y en ese día me gané más con 7 personas de lo que ganaba en toda la semana, lo que me pagaba mi Wow. patrón. Y me pagaba a mí. El sueldo que tenía yo para ese tiempo, en el año 98, era un sueldo como, con todos los beneficios, como de $80,000 al año. Era bastante, era un buen sueldo, no me estoy quejando de eso, pero me di cuenta que en un día con mi conocimiento y con la ayuda a quien yo había entrenado, me podía ganar en un día lo que era el salario de semana. Y entonces hice calculaciones, Dios cumple sus planes, sus propósitos, y me fui a la escuela. Creo que va a ser una pregunta más adelante que te voy a contestar ahora. Si yo he pasado un tiempo muy difícil, pero muy difícil,
es cuando seguí dirigiendo a 200 empleados para una empresa, seguí cumpliendo con mi actividad de esposo, padre, seguí cumpliendo con todas las cosas que la iglesia en la cual estaba involucrada, y a eso le agrego 6 meses de estudio de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sábado y domingo por 6 meses. Ese fue el tiempo que sentía que se me reventaba la cabeza, que se me iba a explotar si no había algo diferente. ¿Qué edad tenía en ese entonces? 30 años, Los 30. 30, o estaba para cumplir 30. Ok. Porque cuando cumplo 30 paso el examen y me otorgan la licencia del estado de la Florida como contratista general para construir residencial. Después, 6 meses después, un año después, hice otro curso y saqué otra licencia comercial. Para este entonces tengo 30 años y hablo con mi patrón, le explico siempre, y esto es muy importante porque alguien lo tiene que entender, que no podemos morder la mano del que nos dio de comer. Y hacer cosas a escondidas tampoco es. Yo muy honestamente le dije a mi patrón que iba a ir a la escuela, que iba a estudiar, y me dijo, ¿para qué? Le dije, ¿para qué? Sus hijos, que también estaban yendo a la escuela, pero como eran hijos de papi, todo lo tenían, no tenían el hambre de crecer, y en lugar de ir a la escuela se iban a otros lugares indebidos. Yo pues tenía las ganas de pasar, y mi inglés hasta ese tiempo no era tan bueno. Hoy no es tan bueno, pero en ese tiempo era menos bueno. Algunas cosas que leía ni siquiera entendía, pero Dios me ayudó. Eran como 20 libros de este grueso que teníamos que estudiar, y ir 2 días a un examen de 2 días con tiempo que teníamos que contestar las preguntas para pasar 4 porciones para que nos hicieran dignos de ser contratistas del Estado. Allá no puedes construir si no tienes licencia y estás certificado por el Estado. Y entonces, en 6 meses me toma para pasar mi examen, después de 3 intentos. No lo pasé a la primera, ni una porción. En el segundo intento pasé 3, pero había una porción que no había pasado. Un tercer intento, paso esa porción y en 6 meses tengo la licencia. Los 10 años de experiencia trabajando en la construcción equivalían a años de universidad, que eso amparaba poder el Estado darme la oportunidad de tomar el examen. Entonces paso, hablo con mi patrón, le doy 2 semanas de anuncio, le manejaba mucha gente, se convierten en un mes y le entrego hasta el último clavo más de 20 venes llenas de herramientas por todas las personas que dirigía para cuentas claras, amistades largas, y hasta el día de hoy él me respeta y habla muy bien de mí. Le dije que le ofreciera mi puesto a uno de mis hermanos, primos, que también eran muy capaces. Dijo, no, ellos ni siquiera se van a quedar. La sangre va a ser más fuerte, que aunque yo les ofrezca un buen salario, la sangre va a pesar y te van a seguir. Él sabía lo que estaba diciendo, pero yo no tenía que ofrecerles. Iba a comenzar de cero. Tendríamos pocos ahorros, que también siempre fuimos muy administrativos, y gracias a Dios que me tocó una esposa que siempre me apoyó en una buena administración. Entonces teníamos pocos ahorros y con eso comenzamos. Te voy a decir, en 6 meses había ganado 5 veces lo que era mi sueldo de un año. Comenzamos en junio, cumpliendo yo 30 años. Comenzamos en junio, abrimos la corporación y todo, con mi licencia ya activada. Y para 6 meses, en 6 meses, ya había ganado 5 veces en 6 meses lo que era mi salario con mi patrón anterior. Y de ahí fue bendición tras bendición. Gracias a Dios, hiciste una introducción muy millonaria, pero bueno, si tienes uno, pues ya te cambias de categoría. Pues comenzamos a ganar por lo menos 1 millón que daban de ganancias al año. Y entonces muy contentos, muy agradecidos, sirviendo a Dios, viajando. Y así fueron los años consecutivos. Después, en el 2004, me invitan a un retiro, ahí en el pueblo donde estamos viviendo, al cual no quería ir. Y me insistían y yo evadía la invitación porque ya tengo más de 20 años siguiendo a Cristo, sirviendo a Cristo, predicando. Mi pastor nos llevó a viajes misioneros, nos gustó, lo
apoyábamos en todo lo que él hacía. Una muy buena relación con mi pastor hasta el día de hoy. Y entonces, no quiero ir, pero la razón que no quería ir es porque otra cosa que no mencioné, o muy leve, era la parte del deporte, del cual me gustaba mucho. Y tuve la oportunidad de jugar en estatal a los 11 años, tuve la oportunidad de jugar en estatal a los 14 años, 15 años, y luego ya no volví a jugar fútbol por 15 años. Comienzo a jugar a los 30, 31, comienzo a patrocinar equipos, y yo con aquello que se había quedado apaciguado, otra vez volver a nacer, y eso lo hacía sábados y domingos. Entonces, dejar de hacer eso para irme a meter 2 días y medio a la iglesia, como que si yo estaba tan a gusto yendo en la mañana y en la tarde y entre semana, pero ahí vino otra forma que lo hablaremos después. Dios me habló, me hizo entender que tenía que estar ahí y eso fue algo maravilloso. Fue una experiencia gloriosa. Tocó mi corazón tanto que lo que yo vivía ahí, dije, otra oración muy sencilla, pero que Dios oye y tú tienes que, si Dios la contesta, pues ¿qué le haces? La pediste, Dios te la da, pues ahora síguele. Le dije, Señor, el resto que me quede de vida yo quiero encargarme de que muchas personas en el mundo tengan una experiencia igual, que también los bendiga. Y así comenzó esa experiencia ahí en mi pueblo. Comenzamos a hacer esas reuniones ya, ahora que la experiencia que hemos tenido, otras personas la recibieron y comenzamos. Y comenzó a viajar gente a ese pueblo de muchas partes por lo que estaba pasando en esos retiros. Le llamamos encuentros. Muy criticados acá para ese tiempo, después explico eso, pero ahí estaba haciendo una bendición. Comienzan a ir familiares, amigos desde Bronzeville hasta Plant City a nuestras iglesias. Y alguien familiar de nosotros invitó a un pastor que fue allá. Y este pastor tiene una experiencia maravillosa, juntamente con los que fueron, como todos los que hemos ido. Y me dice, hermano Arturo, ¿a qué hora vamos a traer a todo Broadville hasta acá? ¿No sería más fácil llevarte a ti a Bronzeville para que los hagas allá? Y yo hablé con mi pastor porque me había asignado para encargarme de esa parte de lo que hacía la iglesia, y mi pastor siempre me ha apoyado, yo lo he apoyado y hemos trabajado muy unidos en siempre, en todo. Y eso es una bendición muy linda. Y entonces, septiembre del 2004, una iglesia de Bronzeville aquí nos abre la puerta para venirlos a ayudar, a entrenarlos, a ayudarlos, a apoyarlos, y comenzamos a hacer estos retiros aquí también. Llevábamos grupos de hasta de 350, se dieron cuenta en todo el Valle de Texas y venían de muchas partes. Y luego, como todo, el mismo principio, invitan a sus familiares, invitan a sus amigos, y entonces estaban los amigos de Reynosa, de Río Bravo, de Vallehermoso, de Matamoros, que venían hasta Bronzeville. Y un año después, pasó lo mismo. Los de Matamoros me dijeron, pues ayúdanos en Matamoros. Los de Vallehermoso me dijeron, ayúdanos en Vallehermoso. Los de Vallehermoso me dijeron, los de Río Bravo me dijeron, ayúdanos en Río Bravo, Reynosa. Entonces, desde el 2004, comenzamos a viajar cada 15 días a un lugar. No tan solamente después lo hacíamos aquí, lo hacíamos para Georgia, lo hacíamos para Iowa, lo hacíamos para Minnesota, para Atlanta, para Honduras, para Tampico, para Guadalajara, para Acapulco. Wow. Y todos estos viajes nunca esperando que alguien nos pagara ni el vuelo, ni la estadía de hotel, ni las comidas. Ni a mí, ni a un equipo de 20 personas que me acompañaban. Estuvimos haciendo este trabajo a todos los diferentes lugares con pura disposición, voluntad propia, con puro amor por la gente. En el caso mío, que tenía la economía, porque la empresa estaba generando, pero había muchos del equipo que lo hacían por amor, en sus propios esfuerzos, en su propia economía. Pagaban su avión, pagaban su estadía y perdían 2 días de trabajo, lunes y viernes. Viernes que salíamos de allá hacia donde fuéramos y lunes que regresábamos para el martes trabajar
para el jueves trabajar y para el viernes otra vez volver a repetir la historia. Y nos encantaba. Había hasta voluntarios. A veces tenía que decir, no, nomás puedo llevar a 20 porque había 40 que estaban dispuestos a ir a donde fuera. Lo mismo surgió aquí. Cuando la gente de aquí de Brownsville comienza a recibir y comienza a crecer y siente todo este deseo de ayudar y bendecir a otros, también son los que se voluntarian para seguirme a Acapulco, a Guadalajara, a Matamoros, a Tampico. Así que siempre tenía un equipo ya bien entrenado, bien apasionado, inspirado, voluntariamente para dar de gracia lo que de gracia había recibido. Amén. Y ahí surgen las diferentes iglesias que ahora están establecidas aquí. Comieron a salir pastores que siguieron con esta visión de seguir adelante, al cual después tuve que ir a Guatemala, instruirme más para aprender más el modelo y poder dar mejor dirección. En ese tiempo, como estoy viajando casi cada 15 días desde el 2004, para el 2007, para el 2005 yo ocupo una persona, americano alto, que se encargue de todos mis negocios. Porque mis hermanos que me ayudaban mucho también me acompañaban a predicar, excelentes. Ellos siempre andaban detrás de mí, yo los presentaba como mis guardaespaldas en broma, pero en realidad eran mis hermanos que a la misma vez me apoyaban, pero siempre estaban para cuidarme y cubrirme las espaldas. Fueron y son siempre una bendición. Y entonces esta persona, anglosajón, yo dije, voy a agarrar a alguien que pues se le pueda respetar más por la cultura, por ideas erróneas que tuve. Y él me comienza a meter ideas buenas, pero que no eran los principios que yo practicaba. Porque todo lo que yo había hecho hasta entonces, lo había hecho sin pedir ni un dólar prestado. Tenía una cultura de papá que si no lo podíamos pagar al contado, no lo comprábamos. Y la multiplicación vino. Se vino creciendo hasta generar 1, 2, 3, 4, 5, 6, quizás hasta 7 millones. Y entonces él me dice, vamos a invertirlo y vamos a pedir prestado. Y mencionó al presidente, como lo hace el presidente que tenemos ahora. Sigamos la estrategia. Y yo digo, bueno, quizás sabe más que yo. Y la idea era de crear más escalones para que todos los que me habían ayudado a llegar hasta ahí tuvieran más oportunidad de ir creciendo en la empresa. Siempre tuve el deseo y el corazón de bendecir a otros. Que si a mí me estaba yendo bien, a todos los que me habían apoyado a crecer, también les fuera bien, pero yo necesitaba crear escalones en los cuales todos veníamos escalando, subiendo. Y de ahí comienza otro proceso, porque lo dejo a él y él muere. Se mete un internado un lunes en la noche y para el miércoles en la mañana había muerto de 48 años. Muy joven. Y yo le había dejado la dirección de la empresa, de la constructora, en esos últimos 2 años. Se llevó secretos a la tumba que yo no supe, negociaciones que hizo. Y como yo estaba muy ocupado todos los fines de semana en algo que me encantaba tanto, me encanta y me sigue encantando, viajando, bendiciendo gente. Entonces él muere y luego se agrava con la situación que cae la economía. La burbuja de la construcción, del real estate, de la inflación que había, a la cual muchas personas me aconsejaron, me avisaron, pero yo no tenía esa experiencia de saber muchas cosas. Porque yo tenía 20 años comenzando como un empleado e ir subiendo y cada vez era mejor. Entonces, lo que me decían a mí, ten cuidado que esto puede pasar, dice, diversifica, no pongas todos los huevos en la misma canasta, cosas que yo oía pero que no entendía porque yo no había visto una baja, sino todo lo contrario, un éxito que cada vez era mejor. Algunos me avisaron, pero no entendí. Y a veces, como todo te ha ido bien, tú activas una fe de que a mí no me puede ir mal porque siempre me ha ido bien. Porque soy un hijo de Dios, porque hago lo que tengo que hacer, porque
porque diezmo, porque ofrendo, porque a mí no me puede pasar eso, aunque pase, pero tuve que vivir otra experiencia y otro proceso. Él se muere, yo tengo que regresar a tomar las riendas del negocio y luego se agrava la situación con la economía, que cae la economía a nivel mundial. Pero en los Estados Unidos, donde estaba la inflación de una burbuja falsa, de tanta demanda de casas, que la gente le prestaban el dinero sin siquiera preguntarle dónde vivían. Así de tan mal estaba, los bancos prestando dinero a todo mundo comprando casas sin tener cómo pagarlas, porque las querían comprar para revenderlas y en 2 meses ganarse 30,000, porque la que comprabas ahora en 100,000, la otra estaba en 120,000, la que comprabas en 200 y así. Una falsedad de otros países de inversiones, sobre todo en el estado de Florida, que cayó y a mí me agarra con una deuda de 20 millones. Porque si tenía 7, el banco me podía prestar 20. Y teníamos muchos terrenos en la orilla de la playa, con desarrollo de viviendas, de condominios caros, con condominios de 3 pisos, con terrazas, vista al mar. Y hubo manifestaciones de vender y yo no fui inteligente para vender porque eso me iba a provocar una pérdida. Y la falta de experiencia, de conocimiento, de no haber pasado. Y primera generación en Estados Unidos, primera generación con un negocio de ese nivel, no tenía a quién acercarme y a quién preguntarle. Y a los que me habían en un tiempo aconsejado ya no estaban cercas. Pero no era solamente yo, era todo Estados Unidos, todo el mundo. Y entonces la economía a caer, comienzan a suceder cosas que me pasé todo el 2007, cuando él muere, todo el 2008, porque todo se agravó, ya no había mucho trabajo, ya no se vendían las casas, pero los bancos no esperaban que nosotros le pagáramos los intereses. Eran cientos de miles por mes que teníamos que pagar los intereses y aunque seguíamos trabajando, no podíamos pagarlos. Entonces, ese tiempo fue de una búsqueda al Señor. Lloraba de día y lloraba de noche. Lloraba de noche cuando me acostaba antes de dormir para pedirle a Dios que me ayudara a resolver. En la mañana lloraba pidiéndole a Dios que me diera sabiduría cómo poder salvar. Intenté al máximo, de diferentes formas, todo lo que yo pude hacer. Cuando de repente, después de casi más de un año, desde todo el 2007 y todo el 2008, noviembre, tenía yo 40 años cumplidos y tomo una decisión después de haber intentado mucho salvar la compañía. Hablo con mi esposa, hablo con mis papás, hablo con mis hermanos, todos eran parte del negocio, tenían una función, mis cuñados, mis cuñadas y muchos otros, pero a ellos principales los senté en mi casa en la mesa y les dije que iba a cerrar el negocio, que lamentablemente ya no podía hacer más, lo que había hecho pues ya era lo que yo podía, lo que yo sabía, iba a entregar todo a los bancos, todo. No le debíamos nada a nadie, nos habíamos ocupado para caminar con la cabeza en alto. No había persona que pudiera decir que le quedamos a deber. Pero los bancos, quienes eran dueños de todos los terrenos con las casas construidas, de ellos no nos podíamos librar y a ellos fue que le entregamos todos los proyectos para que ellos los vendieran y se pagaran lo que le debíamos a ellos. Y así fue. Entonces llega una etapa, un proceso, donde ahora no tenemos y fue muy bonito, porque ahí surge la invitación para venir a Bronzeville. Como te recuerdo que desde 2004 estamos viniendo y viajando a muchos diferentes estados y en muchos diferentes lugares, Dios había traído un avivamiento, un crecimiento, una multiplicación. Y aquí en Bronzeville alguien me comenzó a llamar en ese tiempo sin saber lo que estaba pasando. Y me comienza a decir, Dios te llamó para Bronzeville.
aquí está tu iglesia, aquí está tu llamado. Gloria a Dios. Cuando tenía 13 años, en el tiempo que iba a la iglesia con mi tía y vivía con mi tía, un día yo andaba afuera haciendo las maldades que hacen todos los niños de 13 años, jovencitos, adolescentes. Y cuando entro, regresando hasta el que tenía 13 años, hay un servicio de hogar. Y esa noche que ya yo termino de andar ahí afuera vagando después de ir a la escuela y andar en la tarde ahí afuera de los apartamentos, me meto y cuando yo entro está una señora que era profeta. Y cuando entro me dice, así dice el Señor, que te va a usar en gran manera y que tú eres un siervo. Y yo dije en mi corazón, si ella fuera profeta, sabría las maldades que andaba haciendo afuera. Ni se preocupen de las maldades que hace un niño de 13 años o un adolescente. Y entonces yo lo guardé en mi corazón. Digo, bueno, tenía 13 años, ¿cuándo y dónde y cómo va a ser? No sé. Pero eso que ella dijo hace tiempo estaba en el plan de Dios. Y teníamos que pasar un proceso. Cuando hay que sacarle el aceite a las aceitunas, al olivo, la única forma es de aplastarlo y pisotearlo. Porque ahí es cuando surge el mejor aceite. Y ese proceso que estábamos pasando parecía que era que nos estaban aplastando, oprimiendo, porque iba a salir el mejor aceite. Y entonces cuando esas invitaciones venían, yo dije, bueno, lo voy a pensar. Estoy pasando lo que estoy pasando. Surge la respuesta de un sí. Hablo con mi esposa y le digo lo que me están haciendo. Y le digo, vamos a ir a ver y a calar a ver qué Dios tiene para nosotros en Bromville. Y fue creo que un 18 de julio del 2009, cuando en noviembre del 2008 cierro la compañía, 6 meses después, 7 meses después, estoy visitando a Bromville, a un grupo que se reúne en una casa, que la persona que está teniendo la reunión ya había crecido y yo la había invitado a que fuera a Florida y con tal de que convencerla de que fuera por invitación de mi mamá, le dije, para que cuando yo regrese a Bromville tú me ayudes. Pero esa es la Biblia que a veces hablamos y a veces profetizamos. Y se cumplió, las palabras de la boca que a veces uno dice sin pensar, se cumplen. Y fue ahí cuando dije sí. Y pues de ahí surge Casa de mi Padre. Wow. Con Qué esa tremendo. invitación. Una bendición. Qué tremendo. Hoy, 17 años después de eso, muy contento. Y veo la mano de Dios. Siempre he sido creciendo con un pensamiento de que soy consentido de Dios. Que en todas las áreas de mi vida Dios me ha dado lo mejor. Me dio unos buenos padres, me dio una buena familia, una buena escuela, una buena esposa, unos buenos hijos, una buena compañía, unos buenos empleados y hoy una buena iglesia, unos buenos miembros, de los cuales siempre siento que tengo la bendición de Dios. Y entonces comenzamos a viajar en ese tiempo que no tengo empleo, porque le dije al Señor, cuando vino esa voz, ahora, ¿qué excusa me vas a poner? Ya no tienes empresa, ya no tienes contactos, ya no tienes negocios. ¿Qué excusa me vas a poner? Y ya no tienes deudas porque la bancarrota te va a ayudar a que no te cobren. Y sobre todo si le entregaste al banco todas las propiedades para que se cubran los pagos. Le dije, sí, Señor. Así vino el llamado. A través de un proceso que hoy lo decimos con tanta facilidad y en media hora o en una hora, lo que esta plática dure. Pero era un día a día, donde tú sabes que tienes que estar agarrado de la mano de Dios, pero así fue como surgió. Ahora, en muchas ocasiones nosotros hablamos y a veces nos llenamos la boca de ego y no sabemos lo que decimos. Cuando teníamos la economía buena por causa de las ganancias de la empresa, en predicaciones expresaban, yo le voy a servir a Dios y en las buenas y en las malas. Yo le sirvo a Dios cuando tenga o no tenga. Y Dios nos oye. Dios nos escucha. A ver si dijo, bueno,
Me sirves cuando tienes, pero déjame ver si me sirves cuando no tienes. Porque yo voy a la iglesia en carro, en bicicleta y en burro, si es necesario. Bueno, aquella buena economía que teníamos para ir y viajar a Guatemala, a Honduras, a Georgia, y no tenía necesidad ni siquiera preguntarle, porque a veces los pastores, ¿y cuánto nos va a cobrar? Porque es parte, se generan gastos a las personas que hacen esto, sobre todo si están dedicados en un tiempo completo en estar participando, pues no tienen un sueldo de otra parte. En el caso de nosotros no, porque el negocio lo generaba y por eso, pero ahora que ya no está generando, que ya no tengo y todo lo que teníamos lo entregamos. Lo único que el proceso legal nos permitió retener, que no podían tocar en nuestra casa, que estaba pagada, y un solo mueble, un solo carro. Y de ahí, creyéndole a Dios, comenzó y surgió. Lo poquito que nos quedó y luego los gastos. Llegamos aquí a Brownsville, comenzamos, la gente era nueva, la gente nueva que comienza a ir a la iglesia no sabe de diezmo, no sabe de ofrendas y todavía no saben participar de la mayordomía cristiana para que eso sustente el crecimiento de una iglesia. Así es como las iglesias crecen. Las iglesias crecen por la mayordomía cristiana que los miembros practican. Pero no todos saben y no todos creen y no todos son obedientes. Y cuando tú comienzas, pues tienes que creerle a Dios que eres el que va a proveer. El que manda, paga. Y si Dios mandó, Dios va a pagar. Y como ya lo conocíamos en esa área, en nuestra propia experiencia personal, así le creímos. Entonces comenzamos a ir a venir, mi esposa y yo, porque todavía pues vengo a calar, vengo a ver. A veces uno, ya con la experiencia que ahora estaba viviendo, pues con más cautela uno hace las cosas. Y gracias a Dios por mi esposa, que siempre es y ha sido una ayuda idónea. Nos veníamos el jueves en la noche manejando 21 horas sin parar. Y regresábamos 21 horas sin parar en nuestros carros. Lo poquito que teníamos se multiplicaba, pero bendito Dios que uno conoce la palabra. Dice que cuando se secó el arroyo y los cuervos ya no venían para alimentar a Elías, en un proceso que estaba pasando el profeta Elías, Dios proveyó después a una viuda. Para ese entonces, un amigo me dice que va a haber una oportunidad en una constructora allá en Sarasota, que nos queda como 1 hora y media de casa, y van a ocupar empresas. Y me dijo, ves, porque yo sé que no vas a trabajar para mí, si tú casi que me enseñaste. Y voy y me dan una oportunidad. Y otra vez de cero. 3 años después, cerramos el negocio 2 días de Acción de Gracias 2008. Y así literalmente, como lo digo y lo testifico, 2 días después, antes de Acción de Gracias 2011, nos dieron la oportunidad que hasta el día de hoy, 15 años después, todavía trabajamos para la misma constructora y le damos servicios de subcontractors y comenzamos de cero. Wow. Al grado de que en un tiempo tuve la oportunidad de ir a la agencia y comprarme un carro deportivo al contado. En el 2004 me compré mi carro deportivo, que ni siquiera lo iba buscando, salimos a pasear mi esposa y yo, nos paramos en un dealer de la marca Dodge, miré el carro, un Viper del 2004 del año, y en ese momento hice una oferta que no me aceptaron para el otro día y se los pagué al contado. Un carro de $100,000, menos que eso, pero casi al contado. Cuando comenzamos de nuevo y teníamos que ocupar equipo y herramientas, no teníamos. Recuerdo, muy importante decirlo, que miré una camionetita viejita, una 94 Ford Ranger, que valía 1,500 y no tenía 1,500 para comprar la camionetita. Tuve que ir hasta casa de mi mamá para pedirle un préstamo. Y mi mamá, con todo el corazón y con lo
buena mayordoma que es, me prestó $1,500 para ir a comprar una camionetita vieja para comenzar de nuevo. Como podíamos. Le dijo Dios a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Un palo. Pues con ese palo vas y te presentas delante de Faraón. Y toda esa palabra que uno conoce te da las ideas y el amparo y la protección para proceder, la sabiduría y la inteligencia. Porque si no había otra cosa, pero había que empezar y estaba la oportunidad, pues bueno. Y así, una camionetita que cada 2 horas se me apagaba y tenía que esperar 1 hora para que se enfriara y seguir. Y me paraba yo debajo de los puentes y le oraba a Dios y le decía, Señor, sin otro tiempo. Pero yo sé. Y miraba las camionetas nuevas en los dealers otra vez y me recordaba cuando tenía la oportunidad de ir a comprarlas por montones para la empresa y ahora no podía. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Amén. Estaba preparando nuestro corazón, estábamos pasando por un proceso, porque cuando Dios te quiere confiar cosas mayores y mejores, te tiene que preparar. Así A veces el orgullo, la fama y muchas cosas te pueden desviar. Y cuando Dios tiene cuidado de ti, te pasa por una prueba, por una lección, para que le aprendas. Bendito Amén. Dios. Esa oportunidad vino, pero ahora pasó otro proceso. Seguir viniendo y seguir poniendo todo el esfuerzo para volver a crecer y no teniendo ingresos para venir para acá y no teniendo ingresos de capital para volver a comenzar. Había formas que estirábamos lo que estirábamos, pero bendito Dios, siempre aparecía la porción para poder pagar la nómina, para poder venir, para seguir creyendo, hasta un día que estaba en la oficina de esta constructora, quien trabajo ahora, sale el dueño con una corbata como esta, muy bien vestido, y yo ahí andaba en shorts y todo sudado, esperando que me dieran planos para las casas que iba a construirles, porque era la obligación de nosotros como empresa proveer nuestros propios planos, imprimirlos, pero no tenía ni para comprar una impresora. Entonces tenía que esperar. Al principio la secretaria me trataba bien y me los daban, pero después de varios días, varias semanas más, así como que me hacían esperar. Ese día salió esta persona y me vio, no sé qué me vio, tristeza o cansancio, y me dijo, ¿qué? ¿Trabajas para nosotros? Le dije yo, sí. Y estas fueron sus palabras. ¿Qué puedo hacer yo por ti que tú estés más contento para trabajar por nosotros? Cuando yo oí esas palabras, supe que era Dios. Y ahí aproveché, le dije, ¿tienes 5 minutos para oír una historia? Y me dice, sí. Y le cuento la historia que le estoy contando a ustedes hoy. Todo el proceso. Y lo que habíamos pasado y lo que habíamos perdido. Y me dice, ¿y tu familia está bien? Dije, sí. ¿Y tú estás bien? Dijo, sí. Todos sanos, todos bien. Y me dijo, no te preocupes, porque lo que perdiste es el dinero y ese va y viene. Yo dije en mi corazón, como no fue el tuyo, fue el mío, por eso hablas así. Pero él sabía lo que estaba diciendo. Y entonces me dice, ¿cuál es tu problema? Le dije que no tengo cash flow. Yo tengo lo que tú necesitas, pero tú tienes lo que yo necesito. Y dice, ¿qué tienes tú? Le digo, manejaba 400 empleados. Mi empresa llegó a tener 200 empleados y 200 subcontratistas. Conozco a mucha gente que a ti te hace falta para crecer más tu negocio, pero no tengo que pagarle, no tengo flujo. Y él me ofreció un plan de pago si me quitaba un 2%. Como la economía se estaba levantando apenas el 2011, los precios estaban muy bajos, y le dije, un 2% es lo que me gano. Si usted me quita ese 2% por pagarme cada semana, voy a estar peor. No voy a estar dándole vuelta y no voy a generar. Me lleva a la oficina, el departamento de ventas, le pregunta y dice, la única compañía que ocupamos de aquella feria de trabajos. Y ven cómo están haciendo súper bien. Todos hablan muy bien de ellos. Y de hecho, una persona que era de mal carácter se admiraba y decía que mis papás habían hecho un buen trabajo en mis hermanos y en mí, porque algo nos miraba en la forma que trabajábamos. Y eso dio buen testimonio, bendito Dios,
Entonces, cuando el dueño de la compañía le pregunta a la encargada de ventas de nosotros, dijo, la historia corta, ese día me da un aumento de 25%. Wow. A los precios que le estaba cobrando, que eran tan bajos, le sube un 25%. Le da una orden de que me paguen cada semana sin quitarme el 2% por adelantar los pagos. Y hasta el día de hoy, 15 años después, sigo trabajando, me siguen pagando cada semana y no me quitan ese 2% que tienen ellos como manera de pagar los empleados. Gloria a Dios. Porque Dios sabe hacer maravillas. Así es. Así es que hasta ahí hemos caminado estos 17 años de esta forma, creyéndoles. La iglesia que tenía una economía muy, muy baja. Recuerda que el pensamiento acá de Broadville que tiene es que la ciudad más pobre, la menos empleos, mucha dependencia de las ayudas del gobierno. Y en ese tiempo la gente tenía bajos recursos, no se generaba mucho, pero conociendo la palabra, los principios, comenzamos a predicar. Hoy por hoy, me da mucho gusto que la iglesia, la congregación, ha desarrollado bastante. La economía de los miembros de la iglesia que hoy asisten no es la misma del principio. Hoy generan, hoy los veo con carros nuevos, hoy los veo con empresas, hoy los veo con buenos carros, bien vestidos. Se ve el cambio de lo que Dios ha hecho en su vida. De manera que comenzaron a ofrendar, a diezmar, a aportar, y con una buena mayordomía, pues hoy gozamos de una iglesia nueva, pagada, sin deudas, y generando y produciendo y esperando lo que Dios va a hacer en esta nueva temporada. Amén. Así que en pocas palabras, te narré como 40 años de vida en estos minutos que estamos acá. Gloria a Dios, pastor. Muchas gracias por abrirnos su corazón y platicarnos todo esto. Estoy maravillado de escuchar toda esta historia, todos estos testimonios, porque de primera mano, por muchos años he estado escuchando testimonios, partes aquí y acá. Pero ahora que escucho todo esto, mientras está usted hablando, yo solamente estoy meditando en muchos mensajes, en muchas predicaciones, ¿verdad? Como te podrán quitar la capa, pero no el favor de Dios, de que se lo den a otro, a que te lo den a ti, del pesebre a la casa, tantos mensajes, que recuerdo, ¿verdad?, haber escuchado de usted y digo, pues era su vida dándole Dios, ¿verdad?, a su vida estos mensajes tan poderosos y tan tremendos que han bendecido la vida de muchos de nosotros a lo largo de 17 años, y solo me confirma el corazón que usted tiene, ¿verdad? Pero también lo real que es, porque a veces la gente lo mira ya enfrente y, bueno, los que conocíamos un poquito más de cerca algunas de las cosas, porque no conocía todo lo que acaba de decir, pero muchas de ellas los conocía y yo decía, la gente está bien tocada si supieran por qué el pastor tiene ese testimonio, ahora tiene esto, y ahorita no podía evitar el recordar todos los mensajes que me han bendecido a lo largo de estos años, y relacionando y comparando y diciendo, probablemente de ahí salió este mensaje y cosas así. Me maravilla tanto cómo Dios le ha dado una sabiduría, le ha dado una facilidad para los negocios, dándole ese entendimiento y razonamiento tan bueno para los números, ¿verdad? Luego pensando en las ganancias y todo esto, y pues gloria a Dios, ¿verdad? Se ve el corazón de Dios hacia usted y el corazón de usted hacia la gente, ¿verdad? Que probablemente se relaciona mucho con ellos. Pues muchas gracias por compartir todo esto, pastor. Vamos a pasar a la siguiente porción de la entrevista, y tenemos algunas preguntas que algunos de nuestros seguidores, amigos en Cristo y gente de la iglesia nos ha enviado para hacerle el día de hoy. Pastor, cuando usted lo perdió todo después de haber sido millonario, ¿qué ocurrió en su corazón que lo llevó a decirle sí
a Dios en medio de la quiebra? Cuando ya no tenía los compromisos de trabajo, entonces esa voz interior que habla con uno eh, vino por las invitaciones que estaban pasando en su momento de aquí de Bronzeville, y eran tan constante la invitación, y como siempre he amado y servido al Señor y con el deseo de hacerlo, lo que pasa es que estaba retrasando y retrasando y retrasando, y luego siempre creí que tenía que ser enviado por mi pastor, una. Y no quería abrir una iglesia en el mismo pueblo porque cuando eso ocurre y no te envía tu pastor, puede ser una división. Normal que la gente te sigue, te aprecia, y si están más, en su corazón están más contigo, te siguen. Y entonces lo vi en ocasiones y no fueron buenos testimonios ni las maneras correctas. Entonces yo no quería pasar eso. Como la invitación era de acá, de Bronzeville, yo fui y hablé con mi pastor. Y yo hice otra oración de las oraciones sencillas que ya vengo comentando que hago. Como señal, le dije, porque iba a ser difícil que yo oyera esto del pastor, pero así entendería que era la voz. Le dije a Dios, si yo voy, hablo con mi pastor y él me dice que él me necesita, que no me vaya, que me quede, yo entenderé que no es tu deseo, tu voluntad de que yo vaya a Bronzeville. Porque yo sabía que él no hace eso. Él es una persona que cuando alguien se quiere ir o se va de la iglesia, él lo bendice y con toda libertad se iba, aunque no fuera de su aprobación. Entonces yo voy y hablo con él, le cuento lo que está pasando, las invitaciones, y él me contesta estas palabras. Me dice, hermano Arturo, usted y yo somos amigos más que pastor y oveja. Usted no tiene que irse tan lejos a abrir una iglesia. Usted puede abrir una iglesia aquí. Como yo ya sabía lo que había orado y las palabras exactas, como un gedeón que le pone el pañuelo, los que saben de Biblia me van a entender, la prueba de Gedeón es que esté mojado un día y que todo esté seco, y después lo contrario, que esté seco y todo mojado, y él entendió la voz de Dios, la voluntad de Dios. Yo así también puse ciertas palabras que iban a salir y no. El pastor me contestó y yo le dije, pastor, si yo me quedo aquí, yo no necesito abrir una iglesia, yo estoy muy contento con usted, trabajando juntos hasta el día de hoy. Y él me dijo, pues, como usted decida. Entonces, al yo oír su respuesta, pues tomé la decisión de venir. ¿Fue duro? Puede haber sido un poco duro, pero a la misma vez era una nueva esperanza, una nueva gana de servirle a Dios. Y como ya no tenía compromisos de trabajo, pues dije, hoy es el momento. Ujú. La economía no fue un factor que me preocupó, porque sin pensarlo sabía que Dios iba a proveer. De una forma u otra, Dios es mi proveedor. Él es el que me sustenta, el que me sostiene y el que siempre me ha bendecido. En una de las etapas, cuando nuestra adolescencia, yo quería irme a estudiar a un instituto, internarme, estudiar de día y trabajar de noche, porque mi deseo era irme de misionero, y con la esposa que había escogido sabía que tenía el corazón de misionera, y si nos tocaba una parte pobre, sabía que con cosas que ella sabía hacer como tejer, coser, cocinar, podía instruir y ayudar a las hermanas si es que nos mandaran a una montaña donde los recursos fueran escasos. Así que la economía no fue como un pretexto para ¿y de qué voy a vivir? Más era una emoción de cómo Dios va a hacer cosas grandes. Además, con el respaldo que ya teníamos y el apoyo y el cariño de la frontera de Matamoros y de este lado aquí en el valle, era una aventura, un desafío, un reto que todavía estamos viviendo y disfrutando. Todavía Amén. lo vemos así como un reto y desafío. Duro, no mucho, más bien lleno de emoción y de ver cómo Dios le va a hacer. Amén. Gracias, pastor. Bien, pues la siguiente pregunta dice, usted nos platicó que fue enviado a abrir una iglesia muy joven y, ¿verdad? Y no funcionó o no si continuó, ¿verdad? ¿Esta situación le creó a usted alguna herida? Y si sí,
¿Cómo siente que esta experiencia lo preparó para lo que Dios tenía más adelante? Una herida no, más bien fue como un alivio porque me manejo de una forma que siempre doy lo mejor de mí. Y cuando yo sé que he dado lo mejor de mí y funciona, lo valoran, lo aprecian o no, yo ya no podía dar más. Entonces supe que todo el esfuerzo y todas las ganas y la energía para ese tiempo lo dimos. El soltar esa responsabilidad fue como un alivio y regresar a casa pues fue maravilloso. Así que una herida o una marca no. Lo que sí hoy, años después, me recuerdo lo que dije, no vuelvo a pastorear hasta que no lo haga solamente el pastorado, pero no trabajar y pastorear. Y hoy me río, Sí. porque no solamente trabajo y pastoreo, en aquella iglesia nos quedaba como a 2 millas de casa. Y era un trabajo que se nos hizo muy duro. Ujú. Hoy, más de 20 años después, la iglesia nos queda 1,350 millas exactamente. Y sigo trabajando y sigo pastoreando. Quizás aquello fue el pinino para valorar lo que hoy Dios tenía para nosotros. Amén. Y por eso me río, porque la iglesia nos quedaba a 2 millas de la casa, literalmente. Y hoy a estar haciendo todo esto por 17 años, nomás nos damos cuenta lo bueno que es Dios. Y si en aquel tiempo no estábamos preparados para ello, hoy pues para muestras un botón. Amén. Me encanta que tiene la distancia bien exacta en mente. Gloria a Dios. La siguiente pregunta, un poquito profunda, dice, ¿cuál ha sido el momento más difícil que ha vivido donde ha clamado a Dios más profundamente y cómo logró salir adelante después de esa experiencia? La experiencia más profunda fue cuando estudiaba para la construcción. Esos 6 meses de escuela fue muy difícil cuando sentía que mi cabeza se iba a explotar por querer atender y cumplir todos los compromisos que tenía con el trabajo, con la familia, con la escuela y con la iglesia. Duro, cuando perdimos la compañía, fue la pregunta, ¿verdad? El momento más difícil que Cuando ha perdimos vivido. la compañía, soltar lo que valía mucho y que nos había costado 20 años lograrlo como familia, porque dicen los que saben que difícil no es llegar, difícil es mantenerte una vez que ha llegado. Y esa era la prueba. Si ya estábamos arriba de la montaña, hablando de éxito económico por la empresa, tener que soltar y admitir que tenías que comenzar otra vez, eso fue difícil. Por eso me hacía llorar, clamar, buscar la manera, la forma. Pero una vez encontré paz en Dios, sentí a mi familia, lo repetí hace un momento, les dije que lo iba a soltar y todos estábamos bien económicamente. Le dije, hoy estamos mejor que hace 20 años que llegamos. Cuando llegamos sin nada. No sé cuánto dinero papá traía en la bolsa y en un carro Falcon 69 con 7 personas adentro. Le dije, 20 años después, aunque vamos a perder todo lo otro, todos tenemos una casa propia, grande, pagada. Y lo más importante, una experiencia y un conocimiento de saber subir a la montaña. Porque arriba de la montaña ya hemos estado. Hoy nos toca estar abajo, pero ya sabemos cómo subir. Y nomás necesitamos otra nueva oportunidad y esa no la va a Dios. Y tomó 3 años para esa nueva oportunidad. Hoy lo estamos disfrutando otra vez. Me recuerda mucho esa una predicación que hablaba, que decía, vuelve a intentarlo. Vuelve a intentar. En el cual decía, si ya lo hiciste una vez, ya sabes que no hacer, ¿verdad? Me recuerdo de un mensaje. Ya tiene muchos años que predicó esa palabra, pero aún recuerdo. La siguiente dice, después de perderlo todo, Dios lo levantó nuevamente en los negocios, por lo que nos ha platicado hoy. ¿Qué principios espirituales y prácticos lo ayudaron a experimentar esa restauración? La confianza siempre en Dios.
y la experiencia de lo que hacemos y de hacerlo también y de haber dejado las puertas abiertas. Por eso dice el Señor que mejor es el buen nombre que el buen perfume. Y el buen nombre y la buena fama, eso es lo que uno debe mantener para poder tener puertas abiertas. Dicen que el talento te abre puertas, pero el carácter te las cierra. Así que principios espirituales, una, de no deberle nada a nadie, de haber dejado las puertas abiertas, de haber dejado un buen nombre, de tener buenas amistades que nos recomendaron, creo que fue lo que nos ayudó para volver a intentarlo de nuevo y volverlo a alcanzar otra vez. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta dice, usted ha viajado de Florida a Brownsville por 17 años. ¿Qué es lo que tiene esta iglesia y esta comunidad que hace que ese largo viaje, usted dijo la exactitud de la distancia, qué es lo que hace que este largo viaje valga la pena cada vez? El apoyo, la gente, la entrega y la confianza de que sabemos que Dios está en medio del asunto. Siempre tuve el deseo de dar de gracia lo que de gracia he recibido. Y el estar haciéndolo acá y luego de ver el apoyo, por eso dije hace rato, creo, que siempre Dios me ha confiado cosas maravillosas. Y entre esas cosas maravillosas está un grupo de gente que si tú tienes la oportunidad de conocer o estar o venir a nuestra iglesia, te vas a dar cuenta que en cada departamento hay un cuerpo de hermanos que es la iglesia. En cada departamento hay mucho talento. Al contrario, me siento súper bendecido y bien responsable de que un día voy a dar cuentas a Dios de lo que puso en mis manos. Pura gente talentosa que oro a Dios para que me dé la sabiduría para que podamos hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y eso es lo que me mantiene todavía acá. Gracias, pastor, por todo lo que hace por las almas, ¿verdad? Por su iglesia y por el liderazgo, hablando a nombre de todos los que somos parte de su congregación. La siguiente pregunta dice, lleva 17 años viajando cada semana para pastorear. ¿Qué es lo que realmente lo ha sostenido para mantener esa fidelidad sin rendirse ante el cansancio? La juventud fue una parte muy importante. Cuando abrí mi negocio tenía 30, cuando lo cerré tenía 40, y a la 40 es un número profético, muy bíblico, pero era el comienzo del ministerio en el cual yo estaba involucrando. La responsabilidad ante la palabra que dice que el que toma el arado no es digno de voltear para atrás. Una vez pusimos las manos en el arado, hay que seguir para adelante. Qué valentía y qué fortaleza la suya, de verdad. Pastor, a lo que sabemos, usted lo ha aquí platicado, ¿verdad? Usted nunca ha tomado sueldo de la iglesia, ni siquiera cuando no tenía nada. ¿Qué convicción espiritual lo llevó a tomar esa decisión y vivir así? Bueno, al principio creo que fue un trauma de oír tanto comentario malo que la gente que no sabe, y cuando yo escucho estos comentarios estoy tan adolescente, tan joven, que me aterrorizaba que la gente dijera eso de mí. Aunque sé que ni siquiera saben lo que están diciendo, porque la gente que habla ni siquiera sabe, o lamentablemente tuvieron una experiencia no correcta, pero no quiere decir que todos somos así. La Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor, sea en la iglesia o fuera de la iglesia. Amén. Entonces considero que Dios es mi patrón y lo que Él use para sustentarme y para pagarme, pues Él sabe. Si ahorita es la constructora, si ahorita son negocios que hago de venta de carros, de rentar casas, de construir casas, pues ese es el sustento. Yo no estoy en contra.
Al contrario, estoy a favor de que la iglesia, la Biblia dice que el que predica la palabra es digno de doble honra. Y doble honra significa doble salario. Que hoy yo haya tomado la decisión de no hacerlo, no quiere decir que estoy en contra. Lo apruebo y si un día tiene que hacerse, lo aceptaría. Pero fue quizás una convicción de jovencito en la cual yo dije, Señor, tú dame un trabajo del cual me paguen muy bien, que yo no dependa. Y hasta el día de hoy se ha cumplido, no dependo. Yo voy y predico, me den o no me den, tener que poner de mi bolsa, porque al final toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Todo el sueldo que hemos tenido en momentos bajos y ahora en momentos altos, sabemos que Dios es el que nos paga y al final todo es parte de su reino. Nosotros somos los administradores, nos los ponen en las manos y ahora. Otra cosa es como consejo. Cuando queremos abrir una obra y queremos depender de la iglesia, podemos afectar a la iglesia y podemos afectar a nuestra familia. A la iglesia porque lo que entra sí es muy poco y luego de eso tú dependes para sostener tu casa, limitas tu casa y a tus hijos a algo que ahora es muy pequeño. Entonces, en mi caso le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que hacerlo de la forma que lo hago. A través del trabajo, del sustento y de pues, las ganancias que nos ha producido los negocios. Pero quiero que quede bien claro que no, que yo no estoy en contra para nada, al contrario, apruebo. Y si un día la iglesia me tendría que ayudar más de lo que hace, pues gloria a Dios, lo aceptaríamos, no sería como, ay no, nunca lo voy a hacer o Dios sabrá cuándo. Personalmente, siendo uno de los líderes de la iglesia ya por muchos años, creo que lo tiene más que merecido y que probablemente el sueldo que le pudiéramos pagar como iglesia no sería ni cerca de lo que en realidad merece por toda esa dedicación que hace. Oí un testimonio y ahora no sé, pero creo que fue que alguien vino a trabajar a la agencia Ford y estuvo trabajando, parece que 15 años gratis. Esto es algo secular y parece que el jefe fue con la agencia Ford. Y después de 15 años de no cobrar, después llegó el momento que cobró y le pagaron muy bien. Y no estoy seguro si fue el que inventó el Mustang. Okay. Que primero vino a demostrar todo su talento para que entonces ellos decidieran cuánto podían pagarle. Okay. No es el caso, pero si se da, bueno. Si sucede en lo secular, ¿por qué no en lo espiritual? Claro. ¿Verdad? Y gracias por haber dicho eso como consejo sobre las personas que pretenden o que sienten en su corazón abrir una iglesia, porque precisamente hace ratito cuando estaba platicando sobre lo que fue el abrir la iglesia y cosas así, yo no quise interrumpirlo porque estaba muy entretenido en todo lo que estaba contando, pero yo estaba pensando en eso. ¿Qué consejo podría darles usted a las personas? Porque conozco mucha gente que tiene el deseo, el anhelo en su corazón de abrir una iglesia, ¿verdad? Y yo así que los escucho y con mucho miedo personalmente porque veo a mi pastor, veo cómo ha llevado a cabo la iglesia y digo, no es fácil, ¿verdad? Entonces yo iba a preguntar qué consejo le pudiera dar a alguien que quiere, que desea o que siente tener el llamado para abrir una iglesia y llevar el pastorado. A veces el glamour de mega iglesias infunde, inspira a ciertas personas que tienen llamado a querer hacer lo mismo. Lo que no se dan cuenta es que lo que ahora ven no es el resultado de unos pocos años o que pasó de la noche a la mañana. Ha sido el trabajo de muchos años y también dentro de qué contexto. Si el área en el que tú quieres comenzar a abrir una obra y es de gente humilde, de bajos recursos, a que si abres una obra con una comunidad de gente que tiene y que es generosa, pues hay mucha diferencia. Y es ahí donde a veces
la emoción, el entusiasmo y el arrebatar de tomar decisiones para tomar el llamado, es donde algunos se han equivocado y después pasan experiencias que los tienes que entrevistar para que te digan cuáles han sido sus dolores o sus malas experiencias. En 40 años de servir al Señor, he visto ejemplos de cómo personas que empezaron y no les funcionó, y en lugar de ser bendecidas, salieron lastimados, pero faltó ahí un poco de sabiduría. Excelente, gracias, pastor, por compartir eso también, que de igual manera es muy edificante para quien probablemente esté contemplando esa idea. La siguiente pregunta dice, ¿cómo ha visto usted cambiar la personalidad de su congregación desde que empezó y de qué se siente más orgulloso hoy? Uy, muy orgulloso. Y parte, como yo empecé de cero y de abajo, y lo que me infundió aliento, lo que me ayudó fue la palabra, conocer la palabra y los principios de la palabra, de la honra, de la fidelidad, de la persistencia, de la constancia, de ir creciendo como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, cuando yo miré la condición y evalué la economía de quienes asistían y de la manera de pensar, le pedí dirección a Dios y gracia y sabiduría para que a través de la palabra, sin exigir, sin manipular, sino educando y enseñando los principios, ellas los abrazaran y los practicaran. Hoy por hoy, la iglesia es muy diferente. Gente que llegó, muchos, con hábitos de alcoholismo, que al principio algunos de los hermanos tenían que darles para pagar la gasolina, para que pudieran venir a oír el servicio, la palabra. Hoy muy contentos porque son empresarios. No solamente dejaron los vicios, sino que oyeron los consejos, los practicaron. Hoy puedo decir, y podría mencionar sus nombres, pero los voy a evitar porque no tengo el permiso. Pero hoy no solamente tienen para vivir, sino que hasta casas de renta y empresas tienen. Y eso me da mucho gusto. Y no es una persona, son muchos. Algunos se fueron al colegio, se educaron, están terminando carreras y su vida económica lo veo que es mucho mejor. La vida económica es un reflejo de lo espiritual, de la palabra que ha sido sembrada en sus corazones. Y eso es una alegría. Y quisiera que todos los miembros de mi iglesia abrazaran esa misma palabra que es la que les ayuda a salir adelante. Tenemos un eslogan en casa de mi padre, hay abundancia de pan. Amén. Y esa palabra no es solamente para una frase que nos identifique, sino para que sea una realidad en cada hogar que asiste a esa iglesia. Amén. Que la abundancia del pan esté en su mesa. Y el corazón para compartirlo con otros. Amén. La siguiente dice, ¿cómo lo ha apoyado su familia en este llamado tan único y qué significa para usted ese apoyo? Lo máximo. Sé que ellos han tenido que sufrir la ausencia de 17 años consecutivos de cada fin de semana. He tratado de ponerle un balance. Creo que los días más especiales para mi familia los he sabido escoger para estar con ellos en cumpleaños o en fiestas. Si sacáramos un porcentaje de 52 fines de semana, creo que como 43 a 45 fines de semana vengo. Los otros 7, 8, 9, durante todo el año, escojo los mejores momentos para ocasiones especiales, estar con ellos. Además, hablo de fines de semana, porque el lunes regreso, lunes en la noche, martes en la noche, miércoles en la noche, jueves en la noche, estoy con ellos. Por ejemplo, un fin de semana para una familia común, ir a pasear al cine es el domingo o el sábado. El sábado y el domingo para mi familia es martes o miércoles. El día que yo salgo con mis hijos y mi esposa para ir a pasear, ir al cine o estar juntos,
No necesariamente aprendí que tenía que ser el sábado y el domingo. Puede ser un martes o un miércoles. Para poder mirar a todos mis hermanos y a mis papás, establecimos un día y le llamamos el jueves social. Y por mucho tiempo, hasta hace unos cuantos meses que lo dejamos de hacer por salud de mi mamá y de mi papá, el jueves era nuestra reunión social, como una célula familiar donde iba o donde vamos a la casa de mi papá, mi mamá, los 5 hermanos que somos, con nuestras esposas y la mayoría de los nietos. Y la gente no sabe, pero eso es algo que yo disfruto bastante. Poder hacer este llamado de no estar allá los fines de semana, pero el jueves para mí en la noche era y es, y me da mucho sentimiento porque lo disfruto tanto. Es la recompensa de todos esos fines de semana que yo estoy acá y donde ellos tienen cumpleaños y fiestas de todos los que somos más de 60 como familia, en los que no pude estar. Y entonces ellos apoyaron también para que muchos cumpleaños se celebraran ese jueves donde yo pudiera estar presente. Así que sabiendo manejar las cosas, se puede hacer y se puede hacer bien y disfrutarlo al máximo. Pastor, me voy a atrever a hacer algo que no le dije anteriormente que íbamos a hacer, pero quisiera pedirle que imaginara que ahí enfrente están sus hijos, ahí está su esposa, y por qué no le da unas palabras de agradecimiento, les manda un mensaje en caso de que ellos vean esta entrevista. Uy, ahora sí me vas a poner a llorar. Sin la ayuda de ellos, no hubiera sido posible. Y quiero confesar que mi hija mayor me reclamó. Porque la primera visita para el primer servicio del domingo, nosotros los trajimos porque veníamos de vacaciones. Cuando vinimos de vacaciones esa semana y ese domingo, primer domingo que abrimos, el grupo de personas que se reunió, que eran como 30, y el salón que nos prestaron para hacer la reunión, el grupo estaba tan entusiasmado, tan contento, y que vamos a hacer la corporación y que vamos a abrir la página de Facebook. Y mi hija mayor, que estaba terminando su high school, se impresionó y se impactó de todo lo que esta congregación está pensando y yo no les había avisado. Y me reclamó que por qué no los había tomado en cuenta. Te has de recordar, Mayrita. Uy, va a tomar mucho tiempo. Porque una de las cosas que me afectó cuando mis padres se fueron para allá fue que yo dejé de ir a la escuela porque estábamos 3 meses en una parte y en otra parte y en otro estado por los cambios, que eso fue lo que influenció una parte, no toda, para dejar la escuela. Y mi papá nomás apoyó las decisiones que tomamos porque él quería que estudiáramos. Cuando mi esposa y yo, a quien agradezco mucho su apoyo de toda la vida, y va a estar y está viendo esta entrevista, hicimos planes de cuántos hijos íbamos a tener. Dijimos 4, los cuales nomás se dieron 3 por mutuo acuerdo para que el dolor del último ya no se repitiera en el parir un cuarto. Otra de las metas fue que tenemos, al principio cuando nos casamos, teníamos 6 años para decidir en qué estado íbamos a vivir. Y no solamente para decidir en qué estado íbamos a vivir, de los cuales ya habíamos visitado en nuestra etapa de emigrar a los trabajos, sino era la meta de tener una casa para que mis hijos fueran a la misma escuela y terminaran carrera. Hoy puedo decir con mucho orgullo que esa meta se cumplió, porque mis hijos, para cuando ellos tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, teníamos una casa. Los 3 fueron a la misma primaria, los 3 fueron a la misma secundaria, los 3 fueron a la misma high school,
Los tres fueron a la misma colegio y hoy los tres son profesionales que ejercen su profesión y muy orgullosos de lo que ellos son. Cuando Mayrita me reclamó por las decisiones que estábamos tomando, mi esposa y yo, y no le habíamos informado, ahí fue cuando me nació el compromiso de sacrificarme yo y mi esposa y no sacrificarlos a ellos. De que no dejaran su escuela, sus amigos, que no interrumpieran sus metas. Y dije, si el que tomó la decisión, pues fui yo y mi esposa, seamos los que nos vamos a sacrificar. Y por eso no me he venido hasta hoy. Hoy yo quiero agradecer el apoyo, que esa fue la única queja que surgió de la mayor, pero fue la única. De ahí se adaptó. Tuvo que pasar el experimentar la bancarrota, porque entonces ella tuvo que trabajar y estudiar y pagarse algunos de sus estudios, pero muy valientemente lo hizo. Su mamá dice que si a alguien ella se parece es a su papá, y sí, porque ella se esfuerza y estudia y ha logrado y logrará mucho más de lo que ha logrado su papá. Y los demás están igual, van en ese camino, pero ella le acaba haciendo punta. Así que yo quiero tomar esto para agradecer el apoyo y el haber entendido que la decisión que habíamos tomado era de Dios, que Dios la ha respaldado, y hoy por hoy Dios nos ha bendecido tanto que estamos muy contentos de todo lo que disfrutamos. Así que gracias. Esto no hubiera sido posible si no tuviera a mis hijos, a ellos y a la esposa que tengo. Un apoyo incondicional. No es que no hubo reclamos, sí hubo reclamos. No es que no hubo sorpresas, sí hubo sorpresas. Pero lo lindo fue que las pudieron hablar para entendernos y tomar las mejores decisiones. Y las decisiones fue, no nos movemos, ustedes se quedan, estudian la misma escuela, los mismos amigos, la misma rutina. El esfuerzo lo hicimos máximo mi esposa y yo. Y después, pues hoy es más fácil. Mientras que antes nos tomaba 21 horas ir y venir manejando, los últimos 14 años pues, ha sido viajar en avión de ida y vuelta porque Dios nos dio esa bendición. Así que gracias Mayra, gracias Magali, gracias a Iván que siempre está calladito y él no dice nada, y gracias a mi esposa que sin la ayuda de ella hasta el día de hoy esto no hubiera sucedido. Y sé que cuando llegue al cielo va a decir, tu esposo predicaba con palabras, pero tú predicabas con tu ejemplo. Y no quiero decir más porque escribí algo para usted, pero antes de leerle quiero darle un obsequio. Este obsequio es de parte de nosotros, aquí en El Grano. Y apenas le iba a decir si quiere puede abrirlo, pero pues... Lo estaba viendo para mí, pero... Si quiere mostrarlo, porque la semana pasada se quedaron con la duda de qué había en ese regalo. Ahí va una copia de la carta que hoy le voy a leer. Y un regalito. ¿Y lo quiere ver la quiere ver la gente? ¿Que lo abra o no lo abra? Yo creo que sí, Bueno. A ver. Por primera vez en televisión. Ah, con razón. Estuve en El Grano. Y ahí en la manguita está personalizada. Bueno, a todos los que inviten y digan que no, lo que se van a perder. No solo eso, pastor. Gracias, Noé. Me va a encantar y la voy a usar con mucho orgullo. Y no solo eso,
No solo eso, la tacita que tiene ahí, no sé si le puse atención, pero tiene su nombre, porque es regalo para usted. No le había puesto atención, pero mira. Y también tiene un versículo que le dediqué, que le personalicé para usted, si lo quiere leer para que la gente... Claro, le va a bendecir No la porque gente. les guste el fufurufo, pero porque me imagino que quieren saber. Bueno, a todos los que están de aquel lado. Arturo, no me faltan lentes, es la luz que me empacan. Arturo, bienaventurado eres porque no andas en consejo de malos. Ya voy a llorar. Ni te detienes con el camino de los pecadores, ni te sientas en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está tu delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eres como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y en todo lo que haces prosperas. Bendito Dios que inspiró a David para escribir, del cual tú me has oído muchas veces, y creo que por eso lo escogiste, Amén. porque es uno que me ha ayudado mucho a crecer. Quiero ser y seguir siendo ese hombre que Dios les hizo promesa para hacer ese árbol plantado siempre, a esas corrientes de agua. Me Amén. encantó el regalo. Qué bueno que le Mucho. gustó, Y el pastor. color también. Qué bueno que le Y gustó. la talla, pues, también. Qué bueno que me ves muy delgadito. Le escribí esta carta que se va a llevar con usted, pero se la voy a leer aquí públicamente. Son unas palabras de agradecimiento que salen de mi corazón hacia usted, Pastor Arturo. Gracias por la confianza que me brindó hoy al abrir su corazón con tanta transparencia. Escucharle compartir su historia, sus procesos, sus pérdidas, sus victorias, nos permitió ver más allá del pastor, del líder, del empresario. Hoy vimos al hombre que ha caminado con Dios en temporadas de abundancia y en temporadas de quebranto, sin soltar la fe ni la obediencia. Gracias por permitirnos entrar a lugares de su vida que no siempre se cuentan, por mostrarnos que la gracia de Dios no solo se predica, también se vive, se llora, se reconstruye y se agradece. Su sinceridad no solo inspira, sana, confronta y edifica. Y quiero agradecerle también por estos 17 años trabajando bajo su liderazgo. Gracias por creer en mí, por confiar en mí, por corregirme cuando fue necesario y por impulsarme cuando no lo veía. Gracias por su ejemplo constante, por su integridad, por su sacrificio silencioso y por enseñarme la verdadera fortaleza está en permanecer aún cuando el camino se vuelve pesado. Su vida me ha enseñado que es un hombre conforme al corazón de Dios, que aquel hombre conforme al corazón de Dios no es el que nunca cae, sino el que siempre vuelve a levantarse. Amén. Gracias por su vida, por su fe, por su corazón. Con honra y gratitud, Noé. Y aquí está su carta ahí, para que se lleve con usted. Muchas gracias por habernos bendecido con este tiempo, que es una persona muy ocupada con miles de compromisos y más, imagínese, aquí en Bronzeville los fines de semana. Gracias, pastor. Por último, me gustaría pedirle si puede mandar una palabra de bendición a las personas que nos escuchan y a todos sus consiervos pastores que quizás caminan en sus mismos zapatos. Sí, gracias, Noé. Gracias a todo tu equipo y a esto que sé que Dios lo puso en tu corazón. Y ya desde hoy siento un éxito rotundo. No pares. Sigue. No te detengas. Lo estás haciendo y lo vas a hacer cada vez mejor. Y juntamente con el equipo los quiero felicitar a todos los que están en este proyecto. Porque está ya haciendo y será de mucha bendición. Y las muchas personas que vendrán aquí, sé que Dios las pondrá en tu corazón porque tu deseo es bendecir a los que están detrás, allá de esta pantalla. Así que a todos los amigos de aquí del área y de allá de Florida y en todos los lugares que Dios me ha permitido estar, han sido una bendición para mí. Soy una persona que le gusta aprender y que se deja enseñar. Así que no sé nada,
Necesito aprender mucho y Dios puso a cada uno de ustedes para seguir aprendiendo. Los quiero bendecir y dar gracias. A los de la congregación, no saben el agradecimiento tan grande que hay en mi vida. Todo lo que Dios ha hecho y lo que va a hacer no se podía haber hecho si no hubieran estado ustedes, cada uno involucrados. Pero vuelvo y repito, apenas estamos empezando, porque lo mejor está por venir. Bendiciones a todos y ojalá no sea la única vez, sino la primera de muchas, porque esto ya me gustó. Al grano. La próxima semana tenemos otra invitada que estará tremendo, ya lo van a escuchar. Cómo su vida pasó de las tinieblas a la luz del Señor. Pero van a escuchar la próxima semana. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Gracias por darle like a nuestros videos, por compartirlos, por correr la voz. Esto es Al Grano, directo, honesto y con propósito.